Bien, vamos a iniciar ahora un nuevo tema que se llama equilibrio de cuerpos ideales o equilibrio de cuerpos rígidos. O sea, en el equilibrio acuérdense que la suma de fuerzas es igual a 0. Pero vamos a empezar por ver una situación. ¿Se acuerdan cuando yo tenía un sistema con muchas fuerzas? Ese sistema de muchas fuerzas yo la podía reducir a un sistema de una fuerza y un momento aplicado en un punto, ¿ok? Eso de ahí era muy fácil. La resultante de todas ellas era igual a una suma de fuerzas. Descomponíamos todas las fuerzas, fueran 3, 4, 7, 10, las que fueran, en X, Y, Z, sumaba todas las I, las J y las K y obtenía la resultante. Y aparte, el momento resultante en un punto cualquiera era igual a una suma de R's cruz F's. Esa suma de R's cruz F's era de donde yo quería poner el puntito a donde estaban las fuerzas, las R's. Este era R1 cruz F1, más R2 cruz F2, más R3 cruz F3, más R4 cruz F4. Y obteníamos una fuerza resultante y un momento. Ese era el efecto equivalente a todas estas fuerzas que estaban actuando. Pero hay veces que tenemos casos particulares. Los casos particulares es cuando de repente yo veo que este cuerpo, que tiene 20 fuerzas ahí aplicadas por sin ningún lado, ese cuerpo no se mueve. Están aplicadas todas las fuerzas y el cuerpo no se mueve. El cuerpo, vamos a decir que está en equilibrio. Y si yo sé que ese cuerpo no se mueve, aún aplicándole las 20 fuerzas, pues quiere decir que como está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0. Y aparte, si estoy en el espacio, también la suma de todas las fuerzas de giro también debe ser igual a 0, porque el cuerpo se puede mover linealmente o puede girar. Entonces, todas las fuerzas que están aplicadas ahí, resulta ser que la suma de todas ellas es igual a 0. De tal manera de que yo aquí tengo que la resultante de todas las fuerzas es igual a una suma de fuerzas, esto es igual a 0, porque estoy en equilibrio. Y el momento resultante X es igual a la suma de R's cruz F's, es igual a 0. El cuerpo está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos obtener de ahí? Si yo sé que la suma de fuerzas lineales y la suma de fuerzas de giro es igual a 0, entonces yo puedo tener algunas ecuaciones para poder resolver una que otra fuerza que esté de incógnita. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los movimientos que tenemos en el espacio? Por ejemplo, yo me puedo mover en X. Entonces, como el cuerpo no se mueve en X, entonces la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0. También ese cuerpo se puede mover en Y, ese es el movimiento lineal. Pero si no se mueve en Y, quiere decir que toda la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y si el cuerpo no se mueve en Z, que es el que va para allá y para acá, si no se mueve en Z, quiere decir que también la suma de todas las fuerzas en Z es igual a 0. Esos son los movimientos que podríamos tener lineales, en X, en Y y en Z. Pero también podemos tener fuerzas de giro. Entonces, girar alrededor del eje X. El cuerpo podría estar girando así, alrededor del eje X. Pero si no gira, quiere decir que toda la suma de los momentos en X que pueda pasar ahí es igual a 0. La suma de todas las fuerzas en X. También el cuerpo puede girar así, puede girar en Y. Si no gira en Y, quiere decir que la suma de todos los momentos en Y deben ser igual a 0. Y también puede girar así en Z, para acá. Entonces puede girar para allá o puede girar para acá en Z. Pero como no está girando y está en equilibrio, la suma de momentos en Z es igual a 0. Estas 6 ecuaciones, que no vienen siendo más que estas 3 es la suma de fuerzas, igual a 0, y esta es la suma
de R cruz F, o la suma de momentos, es igual a 0. Cuando descompongo todas las fuerzas en I, J y K, pues todas las I, la sumo es igual a 0, todas las J es igual a 0 y todas las K es igual a 0. Igual los momentos en I, en J y en K deben valer 0. Y entonces miren, yo tengo 6 ecuaciones para poder resolver 6 incógnitas. ¿Okay? Entonces son muchas incógnitas que puedo resolver. Pero esto sería en el espacio. En el espacio yo tengo 6 ecuaciones para resolver 6 incógnitas. Las incógnitas van a ser a lo mejor algunos apoyos, algunas conexiones, algunos cables que me eviten el movimiento. Si el cuerpo tiene una fuerza para ahí y se quiere ir para allá, o sea, para allá, para en X, a lo mejor yo le pongo un cable, amarro un cable y lo amarro aquí a una pared, y entonces el cuerpo se quiere ir, pero el cable lo detiene. Pero ¿cuál es la fuerza del cable? Si hay varias fuerzas que se van a mover en X, pues sumo todas las fuerzas en X y la del cable también. La del cable la pongo como una incógnita y esa la puedo resolver. Entonces, elementos como apoyos o conexiones que vamos a ver en la próxima sección, los puedo resolver y los tengo que determinar para poder diseñar el cable, para poder diseñar los apoyos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero estas 6 ecuaciones me sirven para poder determinar 6 incógnitas cuando estoy en el espacio. Pero ¿qué pasa cuando estoy en un plano? ¿Qué pasa cuando yo nada más, aquí tengo un plano, y yo nada más tengo fuerzas en X y Y, una fuerza por acá, otra fuerza por acá, otra fuerza por acá y otra fuerza por acá, Fn, muchas fuerzas, y resulta ser que este no se mueve, este de aquí está en reposo. Si no estuviera en reposo sería igual, la resultante, aquí pondríamos una, vamos a suponer que está aquí, una resultante y un momento no resultante que me tiene que salir en Z. Entonces aquí yo también tendría que la resultante es la suma de fuerzas, la suma de todas las fuerzas en X, Y, Z. Y el momento en O resultante no es igual a la suma de R cruz F. Nada más que ahora la R era de aquí para acá, cruz la F, más esta R cruz la F, más esta R cruz la F, más esta R cruz la F. Y esa debe ser igual a 0 porque, digo, era igual a la resultante. Pero si este no se mueve, quiere decir que la resultante pues es igual a 0 y el momento resultante, que es la suma de R cruz F, pues es igual a 0 también. Esta era la suma de fuerzas. Pero en esa yo no tengo tantas ecuaciones. Por ejemplo, si yo tengo las 6 ecuaciones, suma de fuerza en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, suma de fuerzas en Z igual a 0, suma de momentos en X igual a 0, suma de momentos en Y igual a 0 y suma de momentos en Z igual a 0. ¿Cuáles son los movimientos que existen en un plano? Pues primeramente se puede mover uno en X. Si no se mueve uno en X, quiere decir que todas las sumas de las fuerzas en X debe ser igual a 0. O sea que esta ecuación sí la podemos tener. También se va a poder mover en Y. Si se mueve en Y, o sea, quiere decir que tenemos fuerzas en Y, pero si no se mueven, la suma de todas las fuerzas en Y debe ser igual a 0. Entonces esta de aquí también es buena. Pero en Z, la suma de fuerzas en Z lineales no existe, porque estoy en un plano. Entonces esta que está aquí no la podemos usar, porque no existe. También la suma de momentos en X. ¿Girará esto en X? Si todas las fuerzas están aquí, no puede girar en X. Para que gire en X necesito tener una fuerza para acá que haga que esto se gire en X, o una fuerza para acá. Pero si tengo fuerzas en X y Y, no van a hacer que esto gire en X. Jamás voy a tener un giro en X. Entonces esta fórmula de mx tampoco es válida.
girará en Y, aquí tengo el plano, aquí está todas las fuerzas están aquí en este plano. ¿Girará así en Y? No. Para que gire en este eje Y, yo necesito fuerzas que la fuerza por la distancia me hagan que esto gire así. Pero el plano no gira en Y, de tal forma que la suma de momentos en Y tampoco existe en un plano. En cambio, las fuerzas que están en X y Y sí me van a hacer girar esto así. O sea, me lo van a hacer girar en Z. Entonces me puede girar en Z o me puede girar en Z. Entonces, esta suma de momentos en Z, la suma de R cruz F, pues nada más tengo X y X y X y siempre me va a dar K. Esas sí las tengo. Así es que yo para un plano tengo que la suma de fuerzas en X es igual a 0 hacia el lado derecho positivo, la suma de fuerzas en Y es igual a 0 hacia arriba positivo, y la suma de momentos en un punto cualquiera Z es igual a 0 en contra de las manecillas positivas. Estas son las tres ecuaciones que yo voy a tener para poder resolver tres incógnitas, no más. ¿Ok? Entonces, en un plano yo nada más tengo estas tres ecuaciones. En el espacio yo voy a tener estas 6. ¿Ok? Estas 6 que están aquí. Cuando yo tenga un problema en el espacio, se va a resolver esto. Problemas en el espacio no los vamos a ver, pero en una clase futura de repaso vamos a analizar las reacciones que hay en apoyos y conexiones cuando yo esté en el espacio. ¿Ok? Pero esto de aquí lo vamos a usar hasta el final del curso como temas de repaso, porque ahorita no está incluido. Pero todos estos que están en un plano sí los podemos incluir. De tal forma de que vamos a suponer que yo tengo un elemento, tengo un cuerpo. Ese cuerpo tiene muchos elementos así, es una armadura. Y a esa armadura yo le voy a aplicar fuerzas. ¿Ok? Esa armadura yo le voy a aplicar fuerzas, una fuerza para allá, otra para acá, una fuerza para acá, otra fuerza para acá, y una fuerza para acá y otra fuerza para acá. Son muchas fuerzas. Esas fuerzas las estamos aplicando ahí, pero yo quiero detener este cuerpo, vamos a decir. Entonces, yo aquí voy a poner unos apoyos aquí en el suelo. Después platicaremos de ellos la próxima sesión, en los cuales estos de aquí van a hacer que no se mueva el cuerpo, aunque le apliquemos fuerzas. Entonces, cuando yo le aplique fuerzas, estas fuerzas que están aquí por sin ningún lado, y yo le pongo aquí un pasador liso, después vamos a ver la próxima sesión, entonces le pongo un pasador liso o le pongo un rodillo, y entonces me van a estar ejerciendo fuerzas en contra, porque el elemento se quiere ir, pero el pasador liso lo detiene. Esto de aquí se quiere ir para abajo, con estas fuerzas se quiere ir para abajo, pero el suelo lo detiene, entonces hay unas fuerzas de reacción. Así es que yo tengo que ver cuántas fuerzas de reacción, que serían incógnitas, debo de tener. No puedo tener más de 3, porque yo tengo 3 ecuaciones. Entonces, lo primero que debemos de hacer siempre es un diagrama de cuerpo libre. Y aparte, se me estaba pasando que vamos a trabajar con puras fuerzas externas. Nada más fuerzas externas. Todas las fuerzas internas que unen todos los eslabones y todas las partecitas del cuerpo para formar un cuerpo completo, todavía no vamos a entrar a eso, ¿no? En una parte posterior lo vamos a hacer, vamos a analizar las fuerzas internas. Pero ahí todos los elementos pegados unos con otros, juntos con soldaduras, remaches, pernos, lo que ustedes quieran, me forman un todo. Nada más voy a analizar las fuerzas externas. Entonces mi diagrama de cuerpo libre quedaría más o menos así. El diagrama de cuerpo libre, tengo esta cosa, esta le llaman armadura, después la vamos a ver también. Tiene muchos elementos. Fíjense cómo tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos todos juntos, pegados para formarme un todo.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el diagrama de cuerpo libre, acuérdense, el diagrama de cuerpo libre es, quito todas las ataduras que tenga, todas las ataduras, y nada más pongo el puro elemento. Y ahora en el puro elemento, el primer paso sería poner todas las fuerzas que están actuando directamente, que serían estas que están aquí. O sea, yo pongo aquí así esta fuerza y esta fuerza, también pongo esta y luego pongo esta y esta. Ese sería el primer paso. Las fuerzas que yo le estoy aplicando directamente al cuerpo. Y luego el siguiente paso son las fuerzas que están de reacción, que yo tengo de reacción del suelo, de la pared, de cualquier elemento que esté ganchado para detener el elemento este que se quiere ir, vamos a decir, que se quiere mover. Aquí en ese pasador liso, después lo vamos a ver, tengo, si este es el punto A lo mejor tengo aquí una AY y una AX, dos incógnitas, después lo vamos a ver, dos incógnitas. Y este rodillo que está aquí a lo mejor es una reacción del suelo sobre esto para que no se vaya para abajo, y entonces este de aquí, este le podríamos poner, si este fuera una B, aquí le poníamos B o BY, igual. Este es el punto A y este es el punto B. Y lo que tengo que checar es que no se me pasen más de 3 incógnitas. Si a mí se me pasan más de 3 incógnitas, yo ya no lo puedo resolver. Sería un elemento estáticamente indeterminado. De tal forma que nada más tengo que tener 3 incógnitas. Aquí tengo 3, AX, AY y BY. Que ahorita todavía no saben por qué, pero la próxima sesión lo veremos. Pero este AX, este pasador que está aquí, detiene a las fuerzas que están en X. Y este rodillo y esta parte de este pasador que son reacciones del suelo sobre esto, son los que detienen a las otras fuerzas que van para abajo. ¿Okay? Entonces, ahora sí, yo ya sé que todo eso está en equilibrio. Y si esto ya está en equilibrio, entonces yo ya puedo aplicar estas 3 ecuaciones. Suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y, y suma de momentos en cualquier punto. Una suma de momentos en A, en B, en C, en donde sea. Porque si yo me vengo para acá, acuérdense que este me produce un efecto de una resultante y un momento. Pero si este momento yo lo pongo acá, es otro momento. Si lo pongo acá, me produce otro momento. Si lo pongo acá, me produce otro momento. Con la misma resultante. Pero en cualquier lugar que lo ponga, el cuerpo no se va a mover. Entonces, en cualquier lugar que hagamos la suma de momentos, debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, para concluir, es cuando yo esté en el espacio, si yo veo que en el espacio están aplicadas muchas fuerzas, muchas que conozco y otras que son reacciones debido a apoyos y conexiones, si yo sé que este no se mueve, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces aquí tenemos 6 ecuaciones para poder resolver 6 incógnitas. No lo vamos a ver por lo pronto, lo vamos a ver como repaso ya que terminemos las últimas sesiones. Ahí va a ser equilibrio de cuerpo rígido en el espacio. ¿Ok? Pero tenemos también en un plano, acá en un plano, yo tengo 3 ecuaciones. Si yo sé que estas fuerzas, toda esta, me producen una resultante y un momento, pero si esta no se mueve, esto va a valer 0. En cualquier punto el momento me va a valer 0. De tal forma que yo voy a tener 3 ecuaciones para poder resolver 3 incógnitas. Pero yo primeramente para resolver eso hacemos un diagrama de cuerpo libre donde pongo todas las fuerzas que están actuando y las que son de reacción. Y yo sé que la suma de todas es igual a 0. Y no debo tener más de 3 incógnitas. Entonces aquí yo tengo 1, 2, 3 incógnitas. ¿Lo puedo resolver? Entonces lo puedo resolver por aquí. Pero, ¿cuáles son los apoyos? ¿Cuáles son las conexiones que yo puedo poner para recién? Un cable, un rodillo, un pasador liso, un empotramiento, un collarín, qué sé yo. Todo eso lo vamos a ver la próxima sesión para ver cuántas reacciones tiene cada restricción, cada apoyo o cada conexión que vamos a poner para
para que no se me vaya el cuerpo, para que esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces la próxima sesión vamos a tratar de los apoyos y conexiones que puede haber en un plano. ¿Ok?